Capítulo 5. El oficial con cara de póker había regresado a su base hacía mucho tiempo. Sin embargo, antes de irse, le recordó a Tien que no se le permitía vagar por la aldea K, ya que mantenía una larga tradición que debía ser cumplida. La entrada del pueblo estaba decorada con un long con, un arco de madera dura y un largo tallo de bambú con una viga encima, con grabados como un remolino y un pájaro. No se permitía la entrada a extraños sin permiso y la tradición decía que los visitantes debían esperar afuera hasta que un aldeano salía a recibirlos o debían llamar a alguien del pueblo para que los invitara a entrar como parte de la tribu. Pero Tien había llegado de noche por la entrada trasera. Si se tratara de otras comunidades que fueran más estrictas, él se hubiese quedado durmiendo al aire libre y hubiese probado el sabor real de acampar en el bosque. Afortunadamente, la aldea de Fa Pandao parecía tener una mente abierta y acogía los cambios del mundo exterior. Habían tomado la decisión de realizar una ceremonia de bienvenida para el nuevo maestro esa noche. Kama Bienle se ofreció como voluntario para acompañar a Tien de regreso a su cabaña. En el camino, el anciano le dijo que el capitán Pufá le había solicitado que pidiera a algunos jóvenes de la aldea que llenaran agua en la vasija de barro de su cabaña y también pidió que prepararan la comida incluso antes del amanecer. Sin embargo, no tenía idea de por qué el capitán llevó a Tien al arroyo que servía como lavandería de la aldea. Tien no pudo evitar sentirse molesto porque el oficial logró hacerle una broma. Apretó los dientes antes de soltar un comentario sarcástico. Quizás él quería que yo sudara un poco. Bueno, me sorprendió que asumiera la responsabilidad de cuidarte. ¿Lo conoces de antes, Crutien? La pregunta lo asombró. No conocía al capitán de antes, pero su corazón sí. Tien negó con la cabeza. Una vez que llegaron a la cabaña, agradeció al anciano por darle arroz glutinoso recién cocido y carne seca salada con la que podía llenar su estómago antes de la fiesta de la noche. Al no tener a dónde ir, comenzó a explorar el lugar en el que se alojaba. Primero caminó hasta la parte trasera de la cabaña y levantó la tapa de hierro galvanizando de la vasija de barro para comprobar si lo que el anciano había dicho era cierto. Al ver cómo la jarra se encontraba llena con agua fresca, el bello rostro frunció el ceño. Sabía en el fondo que el enorme oficial era considerado y generoso, pero no pudo evitar insultarlo después de darse cuenta de lo que había engañado haciéndolo caminar una gran distancia para darse un baño. ¡Shia! Cerró la tapa de golpe para dejar salir su frustración. Afortunadamente tenía su inmunosupresor, de lo contrario le temblarían las extremidades. Incluso si ahora estaba físicamente más saludable, su condición podría desmejorarse si se esforzaba demasiado. Tien fue a mirar al otro lado de la cabaña, una pequeña habitación individual construida con bambúes tejidos lo suficientemente apretados como para no dejar agujeros para mirar a través de ellos. Estaba coronada por un techo de paja, con un bosque disperso como fondo. Una vez que abrió la puerta, un olor desagradable salió de ahí y vio un agujero en el suelo con una tabla de madera encima. La tabla tenía un agujero en el medio, una abertura para los desechos humanos. Tien frunció el ceño, cerró la puerta y le dio la espalda a la pequeña habitación. La vida ahí parecía más difícil de lo que esperaba. Se secó el sudor de la frente, sintiéndose desanimado, y regresó al espacio vacío debajo de la cabaña, que servía como un alto sótano. Había una litera en el sótano, sobre él había un brasero que usaba carbones como combustible, una olla, una sartén con una abolladura, una vaporera de barro y una jarra de madera en forma de cilindro con tapa que no tenía idea de para qué servía. El fondo de la olla estaba ennegrecido, pero el interior estaba limpio, listo para usar como si alguien ya lo hubiera lavado. Tal vez este era un mensaje para él de que era hora de aprender a cocinar para sí mismo. Tien se dejó caer sobre la litera desanimado. Cuando se unió por primera vez a un campamento de exploradores cuando era niño, se lo encomendó una tarea de cocina que no quería hacer. Resultó que el arroz que preparó no estaba bien cocido, el omelette se quemó y el pollo frito seguía sangrando. Nadie le permitió hacer nada después de ese incidente. Se iba a morir de hambre. Tien estaba cabizbajo y quiso hacer las maletas para irse de inmediato. Subió las escaleras rotas de regreso a su habitación, pero decidió quedarse afuera. La brisa y cálida luz del sol lo calmaron mientras se sentaba en el porche. Apoyado contra un poste y colgando los pies, mirando los árboles que se balanceaban. Lentamente se estaba quedando dormido hasta que una voz familiar lo llamó. Crutien. Era el sargento Yot.
El soldado vestía una camiseta verde caqui y una camiseta interior del equipo de camuflaje, lo que significaba que había completado su turno. Tien se frotó los ojos somnoliento y respondió unas cuantas respiraciones más tarde. ¿Qué sucede, sargento? Son las 5 de la tarde, todos están listos para la ceremonia de bienvenida y te esperan en el patio. Por favor, ven conmigo o nos perderemos el momento propicio. El chico de la ciudad asintió y se estiró perezosamente. Se inclinó para atarse los cordones de sus zapatillas. No tienen que convertir esto en un gran evento. Es la tradición acá. Están siendo amables contigo, así que todo lo que tienes que hacer es aceptar su amabilidad. No lo pienses demasiado. El soldado, cuya edad era similar a la de su padre, le dedicó una amplia sonrisa mientras él se preparaba. Viéndote ahora a la luz, pareces solo un niño. Tien levantó las manos para peinarse el cabello desordenado, sintiéndose nervioso. Por lo general, siempre mantenía su apariencia perfecta de la cabeza a los pies, con ropa impecable y elegante para lucir bien arreglado. Pero aquí, al ser despojado de todos los adornos, era solo un tipo normal, que recientemente había superado su adolescencia. No sabía cómo comportarse mientras el soldado mayor se burlaba de él con tanta bondad y simpatía. Las mejillas impecables se enrojecieron de vergüenza y cambió el tema de la conversación. ¿Por qué no vamos directamente a la aldea? El sargento Joe, que llevaba al joven por el desvío hacia la entrada trasera, respondió: la ceremonia se llevará a cabo en el frente del pueblo, por eso tomamos un desvío. El sol se estaba poniendo, el tono anaranjado descendía sobre las cadenas montañosas y el aire frío inundó la aldea. Tien se ajustó la chaqueta para mantenerse caliente. La temperatura había bajado de repente, pero todavía se sentía caliente porque se estaba moviendo. Se dio cuenta de que una vez que dejara de caminar, se congelaría hasta que sus dientes tiritaran. El sargento lo llevó a una pendiente rocosa y señaló hacia arriba. Sube desde aquí. No está muy lejos, solo medio kilómetro. Una vez que vea la entrada del pueblo, grita y pide permiso para entrar. ¿No vendrás conmigo? No puedo, tienes que ir solo desde aquí. Atravesaré el bosque y me uniré a los demás que te están esperando allí. Mantén las manos quietas y no toques nada. El sargento se dio la vuelta y se dirigió hacia el denso bosque antes de desaparecer de su vista. Uno podría perderse fácilmente en la ruta si no estuviera acostumbrado. Cuando se quedó solo, Tien se rascó la cabeza sin saber qué hacer durante unos minutos y palmeó ambas mejillas para animarse. Shia, has llegado tan lejos, siga adelante. El nuevo maestro voluntario caminó con pasos largos en contra del viento frío y la niebla ligera que flotaba en el aire. La oscuridad fue cubriendo todo lentamente. El sonido de la hierba alta flotándose a ambos lados del camino creó una escena de película de terror en su cabeza. Tien aceleró el paso y parecía estar corriendo asustado. Al final de la empinada pendiente, una larga sombra oscura se proyectaba hacia abajo. Una vez que se acercó, Tien vio que era un arco hecho de fuertes postes de madera. Encima había una viga gruesa, decorada con grabados en forma de espadas, pájaros y torbellinos. Cerca de los postes había dos estatuas de madera, talladas que parecían ser un hombre y una mujer. Miró a través de la oscuridad profunda hacia el arco. Todo lo que vio fue filas de arcos que conducían hacia la entrada. Estaba rodeado de un silencio total y ninguna otra alma lo esperaba, como había mencionado el soldado. De repente sintió escalofrío y se le puso la piel de gallina cuando recordó un documental sobre la creencia de las tribus de las colinas en espíritu y fantasmas. La inquietante soledad lo asustó. No podía mover las mandíbulas porque estaba plagado de su propia imaginación y las palabras se le atascaban la garganta. Tien cerró los ojos con fuerza y se clavó las uñas en las palmas de las manos para calmarse. ¿Puedo entrar? Silencio, como si fuera un pueblo fantasma. Unos segundos después, escuchó susurros en una lengua nativa peculiar, una que no pudo descifrar. Las voces resonaban de un lado a otro en las montañas que abrazaban este lugar. Se escuchaban a su izquierda, luego a derecha, y se convirtió en un único zumbido que se elevó a su alrededor. El lugar estaba embrujado de verdad. Antes de que el chico de la ciudad se sintiera conmocionado por el terror, escuchó una voz profunda y familiar. ¿Eso es lo más alto que puedes gritar? Todo su miedo se evaneció allí mismo, reemplazándolo por irritación. La última gota de su paciencia se derramó. Shia, esto es una especie de novatada en el campo de entrenamiento, ese molestoso de Pufá. Tien gritó en la oscuridad sin pensarlo dos veces. Solo ven a buscarme, mis bolas se están congelando.
Todos volvieron a guardar silencio, como si estuvieran traduciendo sus palabras. Luego una sonora carcajada salió disparada detrás de la oscuridad y la espesurada de los árboles, seguida de llamaradas de antorchas que iluminaron todo el espacio, ahuyentando el miedo y el frío. Un grupo de hombres vestidos con camisa índigo, de manga larga, tejidas a mano, con coloridos bordados en 3 filas en los dobladillos, emergió del bosque con amplia y acogedora sonrisa en sus rostros. Tien no estaba de humor para socializar, así que les dedicó una sonrisa seca y atravesó la entrada. Vi a algunas personas con ropa extraña junto al capitán Pufá, el sargento Yot y algunos soldados que aún no conocía. Antes de que abriera la boca, Kama Bienlae y otros jóvenes del pueblo lo acompañaron hacia un gran patio con una fogata encendida en el medio. Mujeres que estaban completamente vestidas con faldas con patrones similares a las camisas de los hombres y sombreros puntiagudos con un manojo de hilos en la parte superior, decorados con platería que tintineaba y repicaba como campanas mientras se movía, esperaban allí con los niños. Youma, o el líder espiritual de la aldea, acá se acercó al recién llegado. Las arrugas de su rostro exudaban un aire de severidad que exigía reverencia y Tien no podía respirar por el nerviosismo. El anciano levantó un bastón de madera imponente, enrevesado y lleno de bache, y lo hizo girar alrededor de su rostro, cantando una mantra con una voz ronca pero poderosa. Al decir las últimas palabras, el bastón, con una superficie que parecía piel de sapo, casi golpeó en el medio de su cabeza. Tien metió el cuello y levantó las manos en un guay por encima de la cabeza, suplicando y protegiéndose al mismo tiempo, cuando sintió que una mano gruesa le daba una suave palmada en la espalda. «No tengas miedo, maestro. Youma le está dando la bienvenida y bendiciéndolo». Kama Bienlae sonrió, divirtiendo a la alarmante reacción del joven. Al escuchar una oración en un idioma que entendía, la ansiedad del chico de la ciudad disminuyó. Bajó los brazos y la punta del bastón lo golpeó justo en el medio de la frente. No dolió en absoluto. Tien abrió lentamente los ojos y miró al anciano que le sonreía. Después de todo, era un hombre benévolo. El joven se tocó la frente y sintió una sustancia húmeda y pegajosa en la punta de su dedo. «Es lima roja. Youma te lo puso para protegerte de los espíritus malignos del bosque». Bienlae explicó, y Tien dejó escapar un gran suspiro de alivio. La música de los instrumentos locales comenzó a sonar, dirigida por un lai shai, órgano vocal de calabaza, con una forma extraña, seguido de una flauta de 3 agujeros llamada xiuliu y un tom-tom. Incluso si se trataba de una ceremonia de bienvenida para el nuevo maestro voluntario, la ocasión también era para que los hombres y mujeres jóvenes de la aldea pudieran tener interacción social. Cantaron y bailaron alrededor de la fogata y Tien recordó el campamento de exploradores. Bienlae y los ancianos de la aldea ataron hilos de colores en cada una de sus muñecas como una bendición e invitación para que su espíritu resida dentro del cuerpo. No usaron hilos blancos sagrados que se ven comunamente en tales ceremonias. Era desconocido y sin embargo igual de hermoso. Tien levantó las manos con torpeza para realizar un guay, sin estar acostumbrado a recibir amabilidad de extraños. Era de mundos diferentes, tanto en idiomas como en estilo de vida. Entonces, el último hombre que le dio una bendición apareció con un hilo rojo y blanco en sus manos. Todavía estaba molesto porque le jugó una broma y lo hizo quedar como un tonto en la entrada porque las palabras cortantes escaparon de su boca. ¿Con la hija de quién estás casado? ¿Tienes derecho a ser llamado uno de ellos y darme este hilo vinculante? Los intensos ojos oscuros lo miraron cuando el capitán comenzó a enrollar el hilo alrededor de la piel clara. Recibí varias ofertas para casarme con una, pero no le dije que sí a nadie. La inexpresiva respuesta le puso de los nervios. No estaría de más actuar con un poco de humildad, capitán. El capitán Pufá no dijo una palabra más, como si no estuviera interesado en el duelo verbal sin sentido. Hizo un nudo suelto con la intención de que fuera fácil de desatar, pero el hilo seguía aflojándose y Tien estaba cansado de levantar la mano. «Está bien, puedes hacer el nudo más ajustado». Una nueva, suave y profunda voz intervino. «¿Entonces ustedes dos pueden estar atados hasta la próxima vida?» Un joven alto y de piel clara apareció al lado del capitán. Los ingeniosos y traviesos ojos almendrados detrás de la montura plateada miraron el hilo en la muñeca de Tien antes de hablar. «Hilo rojo. Bueno, mi querido Pu, solo comprométete con él ahora mismo, ¿no?» Sus palabras fueron seguidas de una fuerte risita. El capitán, que terminó de atar el nudo, se volvió para mirar con furia a su amigo. «Para con esto y piérdete». «No lo haré».
El otro hombre respondió y se volvió hacia el nuevo profesor voluntario, un joven esbelto y de aspecto pulcro. Le dio a Tien una sonrisa maliciosa. «Hola, Non. Tien, soy Wasan, médico de campo en el mismo campamento en este monstruo. Puede llamarme Pi Dr. Nam, como lo hacen los demás». Así que no fue el único que pensó que la altura de Pufa era inusual para los hombres tailandeses promedio. Tien sintió una afinidad instantánea con el médico militar de campo. Parecía tener la misma personalidad de Tai Chin, aunque un poco más juguetona. «Hola Pi, Dr. Nam». Levantó las manos para realizar un guay sin dudarlo. Pufa se cruzó de brazos mientras miraba al sinvergüenza que tenía una gran sonrisa en todo su rostro, sintiéndose irritado. ¿Por qué Tien se portaba mal con él y le hacía querer azotar sus nalgas con un palo, pero se portaba bien con los demás? El joven oficial dejó escapar un profundo suspiro. «Vamos, Bien Lai, todos están esperando para cenar contigo». Hizo un gesto hacia la litera que estaba en el extremo del patio donde estaban sentados todos los ancianos de la aldea. Kama Bien Lai ordenó a sus hombres que pusieran otra litera junto a la primera para que los soldados pudieran unirse. Aparte del capitán Pufa, el Dr. Wasai y el sargento Yotsai, había otros 2 soldados de milicia. Por lo general la milicia era local y los dos estaban familiarizados con los aldeanos, ya que compartían la misma lengua. El joven capitán, que había servido en la base de operaciones Papirun durante años, pasó suficientemente tiempo con los lugareños y se mezcló lo suficientemente bien como para ser considerado uno de ellos. No fue una sorpresa que los aldeanos le dieran el honor de atarle las muñecas al recién llegado como uno de sus respetados ancianos. El sargento Yot incluso le contó que fue el capitán Pufa quien impulsó el programa educativo para la comunidad acá, pero para poder leer y escribir en el idioma tailandés. Saber leer y escribir les ayudaría a no ser estafado por los hombres de la ciudad, lo que era algo común en el pasado. Cuando se fundó la escuela hace 4 años, los aldeanos acudieron en masa para estudiar. Una vez que se educaron, los jóvenes con visión de futuro se fueron a la ciudad en busca de trabajo. El capitán se preguntó si había tomado la decisión correcta y el programa estuvo a punto de cancelarse, pero los pobres niños solo querían estudiar. ¿Qué tiene de malo conseguir un trabajo en la ciudad? Una vez que ganen más, tendrá una mejor vida, ¿no es así? Tien preguntó confundido. El sargento Yo se volvió y le dedicó una sonrisa de complicidad de alguien que había visto el mundo lo suficiente. Si todos los jóvenes se van y todo lo que queda son ancianos y los niños, ¿podemos seguir llamando a este lugar una aldea? El propósito de esta escuela es educar a las personas en áreas remotas para que las generaciones más jóvenes puedan desarrollar su ciudad natal y evitar que los inversionistas o comisionistas se aprovechen de ellos. Al menos sería capaces de comunicarse en tailandés. Tal vez se vayan por un tiempo y regresen. Sabía que su opinión era demasiado optimista. ¿Ganar dinero con un trabajo que requiere menos esfuerzo que la agricultura? ¿Quién querría volver? La respuesta no vino del sargento Yot, sino de alguien que fue mencionado en la conversación. Las luces de la ciudad son terribles pero hermosas. La gente del interior del país no puede evitar sentirse atraída. El capitán Pufa miró profundamente a los ojos marrones y almendrados. Además, no he conocido a ninguna persona de la ciudad que soporte el tipo de vida tranquila y poco glamurosa en la jungla. La directa declaración hizo que Tien se volviera y mirara los platos locales de la esposa de Bien Lai había puesto ante él. La comida en la bandeja de bambú tejida parecía deliciosa. Pollo a la parrilla, pasta de chile con verduras a medio hervir, sopa simple, arroz y arroz pegajoso, nada fuera de lo común que no pudiera comer. Mi esposa ha preparado esta cena especialmente para ti, el Nam Priong. No es demasiado picante aquí, pruébalo. Kama Bien Lai empujó las verduras a medio hervir hacia el invitado VIP de la cena de esta noche. Tien se quedó en silencio reflexionando sobre algo. Luego eligió la verdura más familiar para él y la sumergió en la pasta de chile que se parecía a la salsa de espagueti. Incluso sabía de manera similar cuando masticaba la comida y no pudo evitar hacer un cumplido. Muy delicioso, pero ¿cómo sabían que no puedo comer comida picante? Bien Lai no captó la pregunta calculadora y dio una respuesta directa. Pero una voz profunda lo interrumpió antes de que completara la palabra. Los acá pusieron un puñado de chile en la comida, pero un chico de ciudad como tú no podría soportarlo. Pufa se volvió hacia el jefe de la aldea. ¿Eso es cierto, Kama? Sí, eso es correcto. Si tu lengua no está acostumbrada a las especias, tendrás malestar estomacal. Bien Lai respondió y se olvidó de lo que quería decir un momento antes. Entonces no entienden, debería comer pollo a la parrilla y beber una cerveza conmigo.
El médico militar intervino, su voz sonó arrastrada a causa del alcohol y agarró el hombro de Tien mientras levantaba una lata de cerveza abierta hacia el hombre más joven. Le dije a uno de mis chicos que fuera a la ciudad al amanecer a comprar esto solo para ti, ¿sabes? Cuando el aroma de la levadura fermentada tocó sus fosas nasales, a Tien se le hizo agua a la boca. El exfiestero tuvo que decir que no a la bebida alcohólica con un profundo anhelo y pesar. No puedo beber. ¿Me estás tomando el pelo? Ghazan miró al hombre en su brazo. El tipo no parecía ser un mojigato. ¿Había juzgado mal al chico? No estoy bromeando, soy alérgico al alcohol, me produce sarpullidos y no me deja respirar. Tien sonrió avergonzado y se puso una bola de arroz pegajoso en la boca, demasiado consciente de la mirada intensa e inquisitiva del oficial con cara de póker. Doc, no bebas demasiado, no toleras bien la bebida, así que no te sobrepases. Pufá tiró de brazo alrededor del esbelto hombro de Tien, tal vez con demasiada fuerza porque el médico borracho se tambaleó y dejó caer la cabeza sobre el hombro fuerte del capitán. ¿Por qué mi cabeza da vueltas? El médico, de piel clara, descendiente de una familia tailandesa china, enrojeció y se veía bastante encantador bajo la luz brillante. El joven capitán negó con la cabeza, una leve sonrisa se asomó en las comisuras de sus labios. Parecía en parte preocupado y en parte harto. El nuevo maestro voluntario miró hacia arriba, captando el momento, y la pierna de pollo que estaba comiendo casi sale volando de su boca. Igual a una maldita escena del secreto de la montaña. Tien alejó el horror de su mente cuando el capitán apartó la cabeza floja del médico y se inclinó hacia el sargento con un gruñido. ¿Quién te compró la cerveza? Voy a interrogarlos a todos. El doctor Ghazan fue derrotado por su propio cuerpo intolerante de grandes cantidades de alcohol y se desmayó. Su compañero se tomó la molestia de llevarlo de regreso a la base de operaciones antes de que terminara la fiesta. Tien miró al enorme oficial que se llevaba a su amigo. Su boca se abrió como para decir algo. Aún así, no pronunció ni una sola palabra cuando las dos sombras se desvanecieron en la oscuridad. Pero dijiste que irías a verme más tarde. Los delgados labios se apretaron en una línea. Levantó un plato de sopa y se lo llevó a los labios, tragando con frustración, pero eso hizo que la esposa de Bien Lai se complaciera consigo misma y el jefe de la aldea aplaudió con deleite, pensando que el nuevo maestro estaba disfrutando de la gran cantidad de platos preparados específicamente para él. El estómago de Tien estaba a punto de estallar, el reloj dio las 9 de la noche. Mirando a su alrededor, vio cómo los aldeanos regresaban a su casa uno a uno, ya que los trabajos del campo los guardaban cuando los gallos cantaran al amanecer. Solo los ancianos se quedaron bebiendo más alcohol casero y hablando entre ellos. El sargento Joe y los otros dos soldados estaban tan ebrios que casi se arrastraban por el suelo. No sabía cómo lidiar con ellos, así que dejó que los aldeanos se ocuparan. Tien le dio las buenas noches a Kama Bien Lai, cuyo dialecto central lo estaba abandonando a medida que avanzaba la noche, y en silencio dejó aquel patio. Esta comunidad acá era pequeña y simple, por lo que Tien no tuvo ningún problema para encontrar el camino de regreso a su alojamiento. Siguió las antorchas que estaban encendidas a lo largo de la ruta y vio el diminuto techo de su cabaña una vez que pasó por las otras casas. De pronto se detuvo en su camino. La cabaña estaba iluminada, significaba que alguien había entrado sin su permiso. Hizo un juicio precipitado y no se le ocurrió que si realmente fuera un ladrón estaría en peligro. La esbelta figura de Tien subió las escaleras y abrió de un tirón la puerta de bambú tejido y quedó atónito por lo que vio. El intruso, que estaba arrodillado frente a la lámpara de queroseno, se movió lentamente hacia él. Capitán. Tien tartamudeó y Pufá le frunció el ceño. ¿Por qué el chico actúa como si estuviera viendo un fantasma? Recargué el benceno por ti. Puedes apagar la lámpara si no la estás usando. ¿Lo sabías? El oficial le mostró cómo cerrar la válvula, sin importarle si el otro hombre lo estaba escuchando. Tien no pudo contener su risa. Se frotó la cara un par de veces para calmarse y preguntó: ¿Cómo has llegado hasta aquí? Con una motocicleta. Sorprendentemente no se molestó con esa respuesta tajante y inexpresiva como solían ser las respuestas del capitán. ¿No habías vuelto a la base con Dr. Nam? El joven capitán se quedó en silencio por un momento antes de decir algo que hizo que el corazón de Tien diera un vuelco. Pero te di mi palabra. ¿Y qué hay del doctor? Se quedó vomitando en su habitación. Pufá empezó a perder los estribos. ¿Estás preocupado por él? Tien hizo una mueca molesto. Eras tú quien estaba preocupado por él. Demasiado preocupado. El capitán se preguntó por qué el chico de la ciudad comenzó una pelea con él y de pronto se dio cuenta de algo. ¿Pensaste que me había olvidado de la promesa?
Las palabras lo atravesaron y los suaves mejillas se enrojecieron. La boca de Tien se abrió con sorpresa antes de responder. ¿Qué? ¿Yo? De ninguna manera. ¿Cómo pudiste siquiera pensar de esa manera? A ver, como el joven rechazaba con vehemencia la declaración, Pufar negó con la cabeza ligeramente, murmurando: «Niño». Tien estaba tan avergonzado que deseaba que la tierra se lo tragara por completo. Decidió cambiar el tema antes de que el otro hombre lo acorralara con sus palabras de nuevo. «Dijiste que me enseñarías a colgar el mosquitero». El enorme oficial se puso de pie sin oponer resistencia. Tiró de las cuerdas que colgaban la red sin apretar. «Es fácil, simplemente tira de las 4 esquinas y átalas bien». Esperó a que el maestro novato lo intentara, pero el otro hombre no se movió. «No quiero estropear las cosas, la red es vieja y no quiero romperla». «¿Acaso quieres que lo haga por ti?». El oficial habló con sarcasmo, pero no esperaba que Tien le diera un rápido asentimiento. Pufar dejó escapar un profundo suspiro y tiró ágilmente de la red. «Cuando te vayas a dormir, mete las 4 esquinas debajo del colchón para que los insectos no puedan entrar». «¿Eres ciego o algo así?». «Los agujeros son más grandes que los insectos». Tien murmuró para sí mismo, pero la cabeza del capitán se dio la vuelta. «¿Qué acabas de decir?». «Nada». Tien agitó su mano rápidamente, negando. «¿Qué debo hacer después?». Pufar le lanzó una mirada sospechosa, pero siguió dando las instrucciones. «Una vez que te despiertas, enrolla las esquinas y las colocas encima de la red para mantenerlas fuera del piso». Hizo una demostración tirando de las puntas de la red y enrollándolas para que descansaran en medio del marco rectangular. «Si tiro la red hacia abajo y la meto debajo del colchón, ¿no atraparía a todos los mosquitos adentro?». «Bueno, hay una solución simple, solo uso la manta para ahuyentarlos». El capitán tomó una manta, la balanceó en el aire y luego bajó las 4 esquinas nuevamente para meterlas debajo del colchón. «Primero mete 3 esquinas, puedes terminar la última cuando te vayas a dormir. De esta manera no quedará ninguna abertura cuando quieras entrar y salir fuera de la red». El hombre era tan meticuloso como su padre. Después de su retiro, el exgeneral todavía doblaba cuidadosamente su manta y la colocaba al final de la cama todas las mañanas. Tien silbó al impecable trabajo que tenía ante él. «Muchas gracias, capitán, por sus servicios de colocación de mosquiteros. Voy a cepillarme los dientes y a lavarme la cara usando el agua de la jarra en la parte trasera de la cabaña, ya que el agua ahora está tan llena». Hizo hincapié en las últimas palabras para dar a entender que ya sabía todo gracias a Kama Bien Lai. El capitán Pufar tardó un poco en darse cuenta de que el vibrón le había engañado para que hiciera todo el trabajo por él. El chico incluso se burló de él por hacerle caminar hasta la cascada para bañarse. Sin embargo, Tien ya estaba tareando alegremente cuando salió de la cabaña. El hermoso rostro se contrajo cuando el oficial cerró los puños. Habría hecho un agujero en el frágil suelo ahora mismo si pudiera. Finalmente llegó el día de empezar a trabajar como maestro voluntario. Kama Bien Lai le llevó a un pintor con el desayuno a la cabaña del nuevo maestro a las 7 de la mañana, solo para descubrir que el joven todavía vestía la ropa de la noche anterior. Tien sonrió tímidamente al jefe de la aldea. Realmente trató de bañarse, pero la vasija de barro hizo que el agua se enfriara demasiado para él, por lo que solo se lavó la cara y se cepilló los dientes. «El clima aquí es bastante frío», dijo tratando de ocultar su vergüenza. «Te acostumbrarás, el mes que viene hará aún más frío». «¿Va a hacer más frío?». Tien hizo una mueca. Siempre encendía el calentador de agua en casa y este lugar ni siquiera tenía electricidad. ¿Cuánto tiempo podría sobrevivir? Algunos años han sido más fríos. La temperatura cae incluso por debajo de 0. Bien Lai lo hizo sonar peor para burlarse del joven que se estaba acurrucando en una bola. ¿Cómo pudieron manejarlo sin bañarse? El jefe del pueblo se rió. «Todos tendríamos eczema si no lo hacemos. Esto es lo que hacemos, servimos el agua y la mezclamos con el agua a temperatura ambiente y obtenemos agua tibia. Tienes una estufa debajo de la cabaña, ¿no es así?». «La vi, pero no sé cómo usarla», confesó. «No te preocupes, le diré al capitán Pufar que te enseñe a encender el fuego». Al escuchar el nombre del capitán, el chico frunció el ceño. «¿Por qué él? ¿Podrías enseñarme tú?». «Porque el capitán te cuida muy bien y no quiero robarle su trabajo». «Bien Lai», respondió con humor, pero eso hizo que el ceño fruncido del joven se profundizara. Tien no quería discutir, así que empezó a masticar la comida, arroz hervido caliente recién cocinado con toneladas de verduras, sin importarle si le salían ampollas en la lengua.
Kama Bien Lai llevó el nuevo maestro voluntario a lo largo de la ruta que conducía a una pequeña escuela donde los niños de Pha Ban Dao y las aldeas cercanas estudiaban juntos. Estaba ubicado en un punto alto del acantilado, a 1 kilómetro a distancia de pie. Después de un rato, Tien escuchó el sonido del himno nacional tailandés con un ligero acento proveniente de la distancia. La bandera rectangular ondeaba sobre la espesa maleza que tenía delante, le hizo detenerse en su camino y miró hacia arriba. La bandera nacional tailandesa, una bandera vieja y descolorida que se había utilizado durante mucho tiempo, se deslizó lentamente por el poste, que era un simple tallo de bambú con una polea. Era una vista familiar, pero ¿cuántas personas conocían el significado real de esta bandera? Nuestros antepasados amaban esta tierra, ¿sabes?, preguntó Bien Lai, viendo cómo el joven estaba quieto. Se acercó a una mirada de orgullo en su rostro. Sin esta tierra no tendríamos un hogar y nos hubiéramos convertido en vagabundos, en alguien sin nacionalidad y sin seguridad. Este debe ser el mundo diferente del que la gente hablaba. Recordó el tiempo desde la escuela primaria hasta la secundaria, donde los estudiantes se vieron obligados a pararse en el patio bajo el sol abrasador solo para cantar el himno nacional todas las mañanas. Recordó maldecir las reglas y regulaciones que hacían su vida de un estudiante tan desagradable. Nunca apreció este acto y nunca entendió por qué. Incluso hizo un plan con sus amigos para quitar la bandera del poste y esconderla. Sin embargo, las personas que vivían en el interior del país, en el lugar más remoto, estaban contentas de tener la oportunidad de cantar el himno nacional tailandés. Vamos, los niños están esperando para conocerte. Muchos de ellos vinieron aquí hoy solo para verte. El jefe de la aldea de Pha Ban Dao palmeó la espalda delgada para indicarle que era hora de moverse de nuevo. Incluso si se llamaba una escuela, era algo más allá de su comprensión. La escuela era un molino con estructuras de bambú y techo de paja. 3 paredes estaban hechas de tiras de bambú partido con un agujero a modo de ventana a cada lado para dejar entrar la luz, y la 4ª pared estaba cubierta con una pizarra de tamaño mediano. El suelo estaba cubierto de esteras y dentro había 10 escritorios improvisados sin silla, por lo que los estudiantes tenían que sentarse con las piernas cruzadas en el suelo para estudiar. Los niños se alinearon frente al asta de la bandera, desde lo más alto hasta los más pequeños, con 2 soldados que Tien había conocido la noche anterior parados cerca. Todos miraban al nuevo maestro con ojos ilusionados. Al ver los ojos inocentes brillar con esperanza, Tien se llenó de un repentino nerviosismo y se volvió hacia Bien Lai. Dijiste que había muchos, pero lo que veo es que no son más de 20 niños. Este es un gran número, maestro. Los niños necesitan ayudar a sus padres a trabajar en el campo. En días buenos tendrán la suerte de que 5 de ellos puedan asistir a clase. Tien asintió sin querer discutir y se paró junto al asta de la bandera, justo al lado del hombre mayor. Kama Bien Lai anunció algo en la lengua nativa acá. El joven no entendió ni una sola palabra, pero sabía que se hablaba sobre su presencia. Luego los niños entraron juntos al aula y se sentaron al suelo como buenos estudiantes educados. Entremos. Bien Lai lo guió hasta la pizarra, donde había una caja de tiza blanca sobre una estantería cercana. Por favor, preséntate, le dijo Kama al joven. Pero solo puedo hablar en dialecto central. Ellos entenderán. Algunos hablan tailandés con fluidez, especialmente el más alto de allí. Bien Lai hizo un gesto hacia un niño al fondo del aula. No parecía de más de 15 años. Tien se frotó el cuello. Su garganta estaba seca y no podía pronunciar ni una palabra. No se veía a sí mismo como un maestro, ni mental ni físicamente, pero ¿tenía que presentarse como tal? Mi nombre es Tien. Soy de Bangkok. Encantado de conocerlos. Varios Swadhyap y Swadhyaka vinieron de los niños y de repente su corazón se hinchó. Ahora, cada uno de ustedes debe presentarse a Tien. Bien Lai habló en tailandés y los niños acá se turnaron para decir sus nombres. Algunos estaban en su idioma nativo y otros en tailandés. El jefe de la aldea le había contado con anticipación que algunos padres habían trabajado en la ciudad y les dieron a sus hijos un nombre tailandés, el certificado de nacimiento. Tien, tengo que retirarme. La escuela termina a las 3 de la tarde, pero si quiere que los niños hagan algunas actividades excepcionales, solo dilos cuándo. El jefe de la aldea le dio al nuevo maestro una sonrisa alentadora. Era obvio que este era su primer trabajo. El anciano se retiró despidiéndose con un gesto de la mano y Tien se quedó incómodo con más de una docena de pares de ojos curiosos mirándoles. No sabía por dónde empezar. Quizás el alfabeto Gao, Kai, Or o Non-Ko. No había escrito los diferentes tipos de alfabetos en años. ¿Cómo podría recordarlos todos ahora?
Pero antes de que la competencia de miradas continuara, una niña habló con una pequeña voz. Crutien, ¿tienes la misma palabra que crayon? El hombre que estaba parado frente a la clase procesó la pregunta y respondió: no sabía cómo explicarse, así que se dio la vuelta y escribió en la pizarra con tiza, algo que hoy en día rara vez se usa en las escuelas de Van Gogh. Los dedos delgados movió la tiza blanca lentamente, sin acostumbrarse a ella, y en la pizarra aparecieron letras tailandesas retorcidas. Tien, así es como se escribe, con una ortografía diferente, significa profeta. ¿De qué color es un profeta? Un profeta significa sabio. Hizo todo lo posible para que la explicación fuera concisa, pero los niños no lo entendieron. ¿Por qué no puede ser un crayón? Tien levantó mentalmente una bandera blanca. Está bien, es un crayón. Cru crayón. Los otros niños que escuchaban atentos a la conversación soltaron el nombre en unísono con risitas. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Los niños parecían estar acostumbrados al nuevo maestro, de ahí la segunda pregunta. ¿Qué aprenderemos? El chico de la ciudad se quedó atónico cuando las palabras de Kru Binay, el director de la Fundación Sentong, resonaron en su mente. Las edades de los niños variaban mucho, por lo que era problemático construir un plan de estudio que se adaptara a todos ellos. ¿Qué les enseñó el maestro anterior? Era una salida fácil, pero los estudiantes de la aldea hablaron todos a la vez, haciendo todo lo posible por darle las respuestas, por lo que su cabeza comenzó a dar vueltas. Tien levantó las manos para detenerlos. Niños, mañana traigan sus cuadernos con la tarea que le asignó el maestro anterior. Una vez que los niños sintieron, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Parecía que iba a lograrlo hoy después de todo. Tien miró a su alrededor y vio una vitrina con cuadernos de dibujo y cajas con crayones de colores en el interior. Una idea llegó a su cabeza. Está bien, este es nuestro primer día juntos, así que quiero conocerlos mejor. Llamó a los estudiantes de distintas edades para que se sentaran formando un círculo y colocó los pedazos de papel con crayones en medio para que pudieran compartirlos. Quiero que hagan un dibujo familiar. Cuando terminen podrán ir a casa. Nos volveremos a ver mañana. ¿Eso es todo? Los interrogantes ojos de los niños acá formularon la pregunta silenciosa mientras miraban a Cru Crayón, desconcertados. Sin embargo, comenzaron a dibujar como se les dijo. Tien observó cómo los niños comenzaban a hacer dibujos en los papeles con los crayones y se alejó del círculo para sentarse en el marco de la ventana, que llegaba hasta su cintura, sintiéndose cansado. La brisa fresca del acantilado secó el sudor de su frente lisa y el nerviosismo que había sentido antes desapareció. Afuera los dos soldados patrullaban como si un ataque terrorista pudiera estallar en esta empinada colina en cualquier momento. Tien se levantó y se sentó muchas veces para observar a los niños durante 1 hora más o menos. Cuando un niño le dio un codazo, recordó que el nombre del niño era Yi, de 14 años y el mayor de la clase. «Aquí está mi tarea». El acento tailandés de ese chico era impecable. Quizás había estudiado con muchos profesores voluntarios desde que la escuela se construyó. Gracias. Tien tomó el papel y vio el dibujo de varias montañas con el sol en el medio. En la esquina izquierda había una casa y figuras humanas tomadas de la mano a la derecha, un retrato familiar. Sin embargo, además de las figuras que vestían trajes tradicionales acá, con patrones rectangulares únicos, también había un hombre con uniforme de camuflaje y una mujer joven, con una túnica larga y una flor detrás de la oreja. ¿Quién es él?, señaló la figura del soldado curioso. Es el capitán Pufá. ¿Por qué está en el dibujo? Papá me dijo que el capitán siempre nos ayuda, así que él también es parte de la familia. El chico respondió honestamente. ¿Y quién es ella?, señaló a la otra figura que se destacaba del resto. Crufán. El nombre que salió de la boca de allí le recordó vagamente que Torfún había escrito sobre la familia K de un estudiante que la había tomado bajo su cuidado durante su tiempo en Papandao. Le dijeron que podían llamarlos Ada, papá, y Ama, mamá. ¿Extrañas a Crufán? No sabía qué le hizo preguntar eso. Los ojos inocentes del chico le hicieron sentir miserable. ¿Sabían que su amada maestra no podía regresar, al menos no en esta vida? Allí asintió. Lo hago, pero ella prometió que volvería tan pronto como pudiera. La respuesta del chico envió un escalofrío por su espalda. Esperaba en vano, sin ninguna esperanza de un milagro. Tien distraídamente levantó la mano para tocar su pecho del lado izquierdo. De hecho, ella había regresado a ellos, pero solo en la forma de este corazón. Cru Crayón. Quien lo llamó fue la niña que le había puesto el nuevo apodo. La pequeña corrió hacia él. «¡Está listo!». 2 manos sucias le mostraron su trabajo con orgullo. Tien frunció el ceño al ver exactamente los mismos personajes que los que había dibujado allí. ¿Quién son ellos? Me Yu. La pequeña se señaló a sí misma, luego el niño más grande que estaba a su lado.
Vi allí. Ella comenzó a señalar cada figura que estaba dibujada en líneas desiguales. Estos son papá, mamá, el capitán Pufá y Crufán. Entonces, estos niños eran hermanos. El chico de la ciudad llegó a la conclusión de que realmente no podía decir quién estaba emparentado con quién, ya que todos les parecían iguales. Creería si le dijeran que todos en el pueblo eran primos. Allí, Miyu, ahora me han entregado sus tareas. Pueden irse a casa, los veré mañana, ¿de acuerdo? Miyu sonrió ampliamente, feliz, y se volvió para hablar con su hermano en su dialecto nativo. Allí levantó las manos para hacer guay al nuevo maestro y tomó la mano de su hermana para irse. Ya había llegado la tarde cuando la otra docena de niños finalmente completaron sus tareas. «Terminaste temprano», dijo uno de los soldados mientras miraba dentro del aula vacía. Tien sonrió tímidamente. ¿Cómo podía decirle que no preparó ningún material? La primera lección comienza mañana, pero ¿son realmente necesarios los guardias militares?, interrogó sobre lo que se había estado preguntando. El joven soldado se quedó en silencio mientras pensaba. Estamos en las fronteras, no es un lugar al que podamos llamar seguro. Esa vaga respuesta no le molestó. Tien recogió todos los papeles y tomó algunos libros de texto del armario para llevarlos a casa. Salió de la escuela con los 2 soldados que lo llevaron a su casa antes de regresar a la base de operaciones, a kilómetros de distancia.